Propiedades de los líquidos. Son fluidos prácticamente incompresibles. Al decir fluidos es que presentan movimiento. No se puede aplicar presión fácilmente. Por eso que se considera la densidad que varía muy poco de un líquido, prácticamente constante. Carecen de forma propia, pero sí presentan un volumen definido. Las fuerzas de atracción intermolecular, conocidas como Feynman, son intensas. Otra de las propiedades es que las moléculas de los líquidos no se encuentren tan separadas como la de los gases. Por supuesto que presentan movimiento. Tensión superficial se refiere a la fuerza de atracción que existe a nivel de superficie de las moléculas de un líquido. Esta fuerza ya es de menor intensidad cuando está en el nivel inferior. Gracias a la tensión superficial se forma una gota de un líquido. Esta forma esférica hace a la relación entre volumen y superficie. Es la figura geométrica que menor relación tiene volumen y superficie. Hacen contacto en un solo punto. Por ejemplo, si tenemos luz solar, viene a través de una gota de agua suspendida en el ambiente y se descompone de acuerdo a sus longitudes de onda características, empezando rojo, amarillo, etcétera, etcétera, y formando el famoso arco iris. Viscosidad es la fuerza de resistencia al movimiento. Se confunde muchas veces esto con densidad. No es así. Por ejemplo, el aceite es más viscoso, pero menos denso que el agua. No presenta movimiento. Es difícil su movimiento del aceite, pero sí es menos denso que el agua. Otro ejemplo podemos efectivizar cuando se sirve un jugo del valle. Antes de abrir una botella de litro agitan y hay un sonido, que un choque de fuerzas es eso, nada más. Ese sentido. ¿A qué se refiere? Como el líquido no se está moviendo, se resiste el movimiento, están forzando y por supuesto da ese choque de fuerzas. Capilaridad, puede haber el ascenso o descenso capilar. Capilar hace referencia a un tubo delgado, como del cabello. Entonces, ¿cuándo se da ese ascenso y cuándo se descenso? De acuerdo a las propiedades que tiene este líquido. Cuando se adhiere el líquido a las paredes de un recipiente, aquí se forma un menisco cóncavo, hay un ascenso. Las fuerzas de adherencia son mayores a las fuerzas de atracción intermolecular del líquido. Y caso contrario, cuando se forma un menisco convexo, las fuerzas de adherencia al recipiente son menores a las fuerzas de atracción intermolecular de los líquidos. Fuerzas de adherencia a las paredes del recipiente se refiere. ¿Qué es la presión de vapor? Es la fuerza que ejercen las moléculas cuando pasan de estado líquido al estado gaseoso o vapor. A mayor temperatura hay mayor presión de vapor. ¿Cómo definimos el punto de ebullición? Punto de ebullición se refiere a la temperatura en la cual la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica o presión externa.